Listo. Súper. Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo día de cierre de cursos teóricos. Nos parecía importante darle espacio y cabida también a estos cursos, ¿cierto? Entendiendo que siempre en los cierres de año hay como una especie de prioridad por los talleres, ¿no? Entonces nos parecía que era importante y relevante poner en relevancia, como va a quedar redundancia, a los cursos teóricos, que nos parece que son también un aporte al desarrollo de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, la invitación un poco hoy día es a conversar de una manera muy distendida, ¿cierto? A través de mostrar muy brevemente algunos de los trabajos, resultados, ¿cierto? De los cursos que cada uno ha ido desarrollando. Como les comentábamos, estas sesiones se han dividido en 3 grandes sesiones a partir de las grandes líneas curriculares que tiene la carrera y van a ser reforzadas a partir de la implementación de la nueva malla, ¿cierto? La primera línea es la de argumentos, que es la que tuvimos ayer, con varios profesores y profesoras invitadas. Hoy día tenemos la línea de comunicación que vamos a moderar Gabriela y yo, ¿cierto? Y el día de mañana tenemos la línea de tecnología, que también va un poco a apuntar un poco a lo mismo a los cursos que se enfocan más en el aspecto constructivo y tecnológico. Entonces, hoy día en la línea de comunicación, como lo decía Gabriela, iniciando, estos son los cursos que hemos convocado, digamos, para poder conversar en torno como a lo que cada curso ha ido desarrollando a partir de sus propios eh, exámenes, unidades de desarrollo, ¿cierto? Y poder conversar a partir de aquello, cosas de interés, temas. Insistimos en esto, que es una conversación más bien distendida y relajada, ¿cierto? A partir de aquello. Los cursos son comprensión de referentes, herramientas digitales 2, representación digital, introducción al cine experimental, traducciones conceptuales, la serie fotográfica, y hemos convocado también a los profesores de práctica de obras para poder incorporarlos también a este tipo de conversaciones. ¿Vale? Entonces, como les decía, la idea de esto es a partir de, como les poníamos ahí en los grupos de convocatoria de esta conversación, hay una pregunta, ¿cierto?, que hemos formulado a través del logro de aprendizaje de la línea, podríamos decir, ¿cierto?, desde la cual nos interesa poder empezar a conversar. ¿Vale? La pregunta, de alguna manera, apunta a de qué forma el curso permite a los estudiantes aplicar herramientas de comunicación para la representación de procesos y proyectos. Es bien abierta, ¿cierto? La idea es poder como discutir en torno a ella, y como les decíamos, la idea es que ustedes puedan compartir pantalla, exponer, mostrar algún trabajo, mostrar alguna imagen que ustedes consideren relevante, en un tiempo acotado, no sé, no más de 2 a 3 minutos, ¿cierto? Poder como dar cuenta de aquello y poder después abrir una mesa redonda de conversaciones, preguntas, consultas, comentarios, diálogos cruzados, ¿cierto? Un poco lo que nos interesa detonar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, voy a dejar de compartir ahora. Y vamos a partir con, de los que están presentes, entiendo que está Cristian, ¿cierto? Que es del curso de comprensión de referentes. Así que adelante, Cristian. Todo tuyo. Gracias, Sebastián. Trataré de ser bien preciso con el tiempo, entendiendo que la sesión es bien extensa. Para eso voy a compartir. Si me pueden indicar si se ve bien. ¿Sí? Súper bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, frente a esta pregunta de en qué forma el curso permite a los estudiantes aplicar herramientas de comunicación para la representación de los procesos y proyectos, en nuestro caso, nuestra asignatura de comprensión de referentes y de dibujo se trató básicamente como con una metodología de taller de dibujo. Esta metodología del taller de dibujo, en una primera instancia, lo que persigue es que el alumno pueda hacer un proceso inverso a la arquitectura, es decir, desde el desarrollo, desde su concepción, en la medida en que, ¿no es cierto?, yo voy desarrollando, voy avanzando en el proyecto, voy cambiando de escala, ¿no es cierto?, voy precisando el proyecto hasta que se ejecuta y se construye. Como los alumnos de primer año tienen poco conocimiento, la idea era que ellos pudieran descubrir ciertos casos referenciales. Este semestre estudiamos los pabellones. Por lo tanto, la metodología era la inversa, a partir de dibujar detalles, información, texto, historias, desde videos, desde documentales,
poder empezar a descubrir cómo finalmente este pabellón se iba constituyendo como tal. Entonces, frente a un ejercicio que es bastante multiescalar, la idea nuestra era, a partir de este título de las disecciones, que en el fondo establecía un diálogo entre orden, jerarquía y percepción, que hacíamos referencia principalmente al diálogo que establece la representación en torno al proyecto de arquitectura, al orden como la planta, a la jerarquía como el corte o la sección, y a la percepción como la axonométrica. Un poco cuestionando esta idea de que, en el fondo la planta, la elevación y la sección eran, desde los tiempos, ¿no es cierto?, de Palladio, las tres representaciones únicas en arquitectura. Hoy día vemos que la axonométrica vuelve a tener un poco más de espacio en la contemporaneidad y aparece, ¿no es cierto?, un poco casi como cuestionando esta premisa. Entonces, en nuestra primera unidad aparece el trabajo de la planta, desde una serie de menores dibujos para poder construir una planta que también puede incorporar ese trazado con el cual se concibe y con donde está ese orden. En una segunda ejercicio está la jerarquía, ¿no es cierto? La idea era construir estas mismas unidades gráficas, de seguir descubriendo este pabellón desde vistas múltiples, detalles constructivos, para poder construir cómo eso se alimentaba para poder construir esta imagen de la sección. Y poco a poco empezamos a cualificar también. Entonces, en una segunda instancia, uno podríamos decir que estos diálogos entre las distintas dimensiones del proyecto y sus representaciones también se van reflejando en este desarrollo. Y en última instancia, desarrollamos la axonométrica, ya un poco más concentrados en un poco cuál era la atmósfera y los materiales que no necesariamente son los que se construye el pabellón, sino que el ámbito que lo rodea, como por ejemplo en el caso de Scarpa, el otoño, el paso del tiempo, el agua, la vegetación, y en el caso, por ejemplo, del pabellón de Mies, el pabellón alemán, a propósito de los reflejos y de cómo las propiedades de los materiales finalmente construyen una idea de límite o margen o contorno. Finalmente, con estas tres premisas de la metodología como de taller, de dibujo, entre el diálogo entre estas distintas dimensiones y la cualidad del programa, del pabellón, como una entrada bastante directa a la cualidad de la arquitectura, trabajamos este tipo de ejercicios en la comprensión de referentes que nos tocó este semestre. Eso, Sebastián. Súper, muchas gracias, Cristian. Les propongo que hagamos una dinámica parecida a la de ayer, que en el fondo veamos 2 o 3 cursos, hacemos como una bolsita de conocimientos, como le dice Fernando, y hacemos una discusión cruzada a partir de lo que vimos de Cristian y lo que venga ahora, ¿vale? Sí. Bueno, mirándolo, dale, Gabriel. No, estoy de acuerdo en comprensión de referentes, que es la línea en la que está Cristian. Vimos solamente su desarrollo del semestre porque es el único que está. Después tenemos herramientas digitales 2 y sería bueno si está Sergio Ahumada o, a ver, yo lo reviso, Rainer o Roberto, Rodrigo Rochas, Milton Barriga. No. Rodrigo está. Rodrigo. Me siento. Bien, Rodrigo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias. Intenté llegar lo antes posible. Muchas gracias. Me acabo de sumar, así que entiendo que tengo que compartir pantalla y más o menos explicar un poco el procedimiento, el proceso que se siguió durante el semestre. Estamos respondiendo, sí, compartir pantalla, sí, si es que gustas, pero es más que mostrar desde el trabajo que hicieron en el semestre, tratar de responder la pregunta de qué forma el curso que tú haces permite a los estudiantes aplicar herramientas de comunicación para la representación de procesos y proyectos. Dale, te entiendo. Muchas gracias. Ese es el enfoque. Muchas gracias a ti. Un segundito. A ver, yo creo que lo más relevante o una de las intenciones primarias por las cuales se ordenó el curso y que permitió en el fondo desarrollar el proceso fue darle a los chicos la oportunidad y la experiencia de desarrollar un proyecto de arquitectura, en este caso elaborado desde sus inicios por ellos mismos, con los planteamientos que ellos hubiesen decidido, ¿cierto?, considerar a partir de todas las herramientas que se les fueron entregando desde el primer semestre, como un ramo que tenía una herramienta digital de 1, este ya el 2, ya tenían ciertas nociones, ciertas condiciones básicas sobre las cuales ellos podían trabajar.
Entonces, lo que se buscó en este segundo semestre era que pusieran a prueba y retaran a esas mismas capacidades que fueron desarrollando para poder desarrollar un proyecto, como les decía yo, desde su inicio. Entonces, fuimos buscando distintas herramientas de expresión gráfica que les pudiesen permitir eso y abordamos dentro de los software que se nos permitieron y que teníamos durante el semestre, por ejemplo, el primero de ellos, AutoCAD. Conocimos y comprendimos todos los ítems, todos los elementos, todas las cuestiones gráficas que le iban a permitir expresar una planta de arquitectura, las distintas vistas que dan cuenta de que eso que se está desarrollando en 2 dimensiones en realidad tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Y que es parte de un todo, entendiendo las elevaciones, los cortes, distintas herramientas de expresión, el plano emplazamiento, las diferencias que hay entre ellos. Luego, una vez ya comprendido de que esas partes forman un todo, procedimos a entregar la herramienta para que pudiesen desarrollar ese todo. Entonces, en otro software, SketchUp Online en este caso, desarrollaron el modelo del proyecto, el modelo del proceso, comprendiendo todos sus ítems, los elementos, que todas las cosas tienen un espesor, que todas las cosas no son papel lustre, sino que son materiales tangibles, que están desarrollados con algo y tienen compuesto. Fuimos desarrollando eso en 3 dimensiones y posteriormente ya en la tercera unidad, que era una unidad de síntesis, ¿cierto? Ellos tenían que dar cuenta de cuáles fueron las mismas herramientas que fueron desarrollando y cuáles fueron las bases que les llevaron al desarrollo, a la creación de ese proyecto, de la propuesta que ellos hicieron. Entonces, este es el ejemplo, por ejemplo, que tengo aquí de uno de esos proyectos que hizo Constanza Hernández en este caso. Tomó muy en consideración los materiales, entonces hizo un estudio de los materiales que quería incorporar, de acuerdo a la ubicación que fue planteando, y eso en el fondo le permitió a ella tener libertad creativa y libertad también en la propuesta de lo que quería desarrollar según las herramientas que se le fueron dando. Más ejemplos dentro de la misma línea, porque en el fondo ese fue el proceso durante el semestre. Estamos viendo la misma. Ahí sí, hay cambio de rol, vale. Sí, pero eso, la verdad, ese fue un poco el contexto y el resultado al cual llegamos durante el semestre. En el fondo, lo más importante o el núcleo fundamental sobre el cual se basó todo fue en que el estudiante tuviese la oportunidad de desarrollar el proyecto a partir de todos los conocimientos que ya tenía, no solamente obviamente de este curso, sino que a partir de todo lo que ha podido ver en el año y desarrollar esa expresión gráfica, esa creatividad que ellos mismos hayan podido desarrollar. Eso. Súper. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias a ustedes. Vale. Entiendo que de herramientas digitales no hay algún otro integrante, ¿cierto? Así que pasemos a representación digital y cerramos ahí como un primer corte y conversamos, ¿les parece? Ricardo. Dale, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir pantalla. Hola. Hola, gracias. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? se ve súper Ok. bien. Ya, bueno, este es, o sea, es representación digital, pero es modelado 3D al mismo tiempo. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma el curso permite a los estudiantes aplicar herramientas de comunicación para la representación de procesos y proyectos? La respuesta es mediante el aprendizaje y ejercitación de los conceptos fundamentales del modelado 3D y la visualización arquitectónica para aplicarlos en sus proyectos de taller, explorando al mismo tiempo una gráfica propia. Eso quizá el modus, el ethos, digamos, del curso, que es explorar una gráfica propia. No caer, digamos, en modas muy de la industria, que es el fotorrealismo, por ejemplo, sino que darle a los estudiantes la oportunidad de que ellos exploren cómo quieren presentar sus proyectos. Entonces, la estructura del curso es primero, la primera unidad, que es el aprendizaje, que es la introducción de los conceptos y métodos de trabajo. 2, la ejercitación, el modelamiento y visualización de un referente de taller. Y 3, proyecto, el modelamiento y visualización del proyecto de taller que iba a examen. Entonces, este es como la historia en el semestre de Luca Carraresi, el alumno como, digamos, que tuvo más logrado en el curso.
y se ven las distintas partes del proceso del curso. Primero, en aprendizaje, el modelamiento de una escultura abstracta, donde en el software de AutoCAD los alumnos tenían que explorar las opciones en bruto, digamos. ¿Ah? Hacer una escultura haciendo revolves, extrusiones, superficie, etcétera, ese tipo de operaciones, y juntarlas haciendo una especie de escultura abstracta. Después, modelamiento y visualización a la escala de objeto, donde ya aquí era más importante ver el tema de las dimensiones del objeto, cómo eran los ensamblajes de las partes del objeto, cómo era ya el tema de los materiales, colocar cámaras y luces, etc. Para pasar luego, todavía en la primera unidad, en el modelamiento y visualización de arquitectura, donde ya vemos que esto partió, digamos, con un modelo de casa sacado del Francis Chin, que tenían que remodelarlo para hacer una presentación propia, y aquí ya podemos ver que el alumno ha explorado cierto tipo de gráfica para poder presentar este proyecto de arquitectura. Entonces, ya habiendo entregado la unidad 1, esa herramienta, el conocimiento previo, pasan al modelamiento y visualización del referente del taller, que es la etapa de ejercitación, y aquí el alumno ya explora, ya siempre me gustó mucho por eso lo elegí, porque tiene como un aire como oriental para presentar los espacios de la arquitectura, ¿ah? Con el uso del modelo 3D como un render, pero editado en Photoshop como si fuera un fotomontaje collage. ¿Mm? Y bueno, y con esa etapa de ejercitación ya estaban preparados para poder representar su proyecto de examen de taller, habiendo ejercitado ya cierto estilo gráfico previamente en la ejercitación. Entonces aquí podemos ver que el mismo alumno ya con ese entrenamiento de visualización arquitectónica puede presentar su proyecto de taller para el examen usando lo que aprendió en el semestre y obviamente mostrando su forma personal de presentar una perspectiva, un modelo tridimensional de su proyecto de taller. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Por lista voy yo, así que voy a compartir ahora. Un segundo. Vale. Bueno, en mi caso, el complementario, el modelado 3D representación digital, ¿cierto? Traté como de sintetizarlo en este esquema para poder responder a la pregunta. En el fondo, desde ese punto de vista, el complementario, en este caso, que lo hacemos en Viña junto con Ángela, el taller 2+3, me toca hacer a mí el complementario, por lo tanto, hay una relación muy estrecha entre el taller y el complementario, ¿cierto? Como buscando justamente que complemente el taller. Entonces, en ese sentido, hicimos una estructura que nos parecía interesante, que era que el taller avanzaba con el análisis y el complementario avanzaba con el proyecto y se encontraban en un punto intermedio, ¿no? En donde ellos podían, en el fondo, en ese punto intermedio, que sería este centro, ¿cierto? Podían como relacionarse ya con el proyecto en sí mismo. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista complementario, obviamente que es como lo que nos convoca acá, hay dos como grandes temas o aspectos que quería como resaltar. El primero tiene que ver con la representación, claramente, que es como lo que nos convoca, y desde dos líneas, ¿no? Como una línea instrumental, que es como, que me parece que es un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Que es como el software y cómo el software opera para poder representar algo, ¿cierto? Me parece que eso es como un poco evidente, ¿cierto? Pero también nos interesa mucho, desde eso instrumental, entender un proceso y un flujo de trabajo, es decir, que en el fondo los estudiantes entiendan para qué sirve el programa y cuándo usar el programa y no, por ejemplo, usar Illustrator para hacer un plano que se, que se debería hacer en AutoCAD, ¿no? Entonces, nos interesaba mucho que ese flujo de trabajo fuera muy como traspasado hacia ellos. Eso es como una línea que es como que creo que es la que menos nos interesa, por decirlo de alguna manera, es como la excusa para poder hablar de otras cosas. En ese sentido, lo que nos interesa también de poder como destacar acá es poder establecer una reflexión crítica frente a lo que están estudiando. En este caso fue unos casos de estudio que ahora voy a pasar a mostrarles, y que en el fondo entender que la representación es como una línea de investigación en sí misma, ¿cierto? Como que el dibujo finalmente también da insumos reflexivos y proyectuales, y no son solo imágenes que como que muestran un resultado final, sino que también muestran un proceso. Eso también nos interesa mucho. Después, desde el segundo aspecto, desde el aspecto metodológico, nos interesaba como partir de una especie de puesta en crisis, que en el fondo no existe el diseño desde cero. Eso nos parecía interesante, como partir como un poco de esa crisis, ¿cierto? Hablar de la idea del componente y sistema, ahora les voy a explicar como un poco más en detalle esos aspectos.
la restricción como oportunidad, porque en el fondo van a ver que es muy seteada la manera en que se genera el curso, y finalmente el proceso como proyecto. Son como los grandes temas, un poco sueltos para poder también después conversar y retomarlos en esta mesa redonda que me parece que pueden ser temas interesantes. En ese sentido, acá yo voy a mostrar el desarrollo de un estudiante en todo el semestre, en todas las unidades, en donde después se cruza con el taller al final. Este estudiante es Carlos Santana, entonces lo que se hizo en el curso fue darle a todos los estudiantes unos referentes arquitectónicos, ¿cierto?, que tuvieran un cierto grado de interés, tanto desde el aspecto discursivo, político, arquitectónico, podríamos decir, del proyecto, pero también espacial, estructural y social. Entonces, el primer encargo consistía en que ellos tuvieran que hacer una investigación muy somera, pero en el fondo reunir todo lo que pillan en Internet del referente para poder entenderlo. Desde ahí poder reconstruirlo, redibujarlo, rehacerlo y graficarlo para extraer dos componentes de este proyecto que fueran de interés. De esa manera, el estudiante tenía una base para partir de esta premisa, ¿cierto?, de esta crisis, que es que el diseño de cero como que no existe. Denme un segundo, por favor. Perdón. Entonces, en ese sentido, los estudiantes lo que tuvieron que hacer es tomar ese componente y empezar a iterar, ¿cierto? Hacer como iteraciones, variaciones a través de repeticiones, modulaciones, aspectos de geometría, ¿cierto? Y empezar a generar un proyecto nuevo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, en el camino complementario vamos desarrollando el proyecto. Entonces, en ese sentido, cada estudiante desarrolló 8 iteraciones a partir de un mismo componente. Entonces, si se fijan, hay una riqueza estructural, espacial, modular, ¿cierto? Como varias cosas que nos interesaban como desde esa línea, y siempre de nuevo, como la representación como una excusa para hablar de otras cosas, eso también nos interesa mucho. Ya en un segunda, en la parte donde se empieza a cursar con el taller, el curso enseñó a los estudiantes a hacer representaciones arquitectónicas, ¿cierto? Plantas, corte, elevación isométrica, imagen, que es un poco lo que vamos a ver ahora, desde el aspecto más técnico, corte fugado, cosas así, que esto ya es más instrumental, si uno quiere decirlo, pero cómo ese mismo dibujo era capaz de transmitir, ¿cierto? Como esa manera de habitar el lugar, etcétera, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, las representaciones que estamos viendo dan cuenta un poco de cómo los estudiantes, después de hacer esta serie de iteraciones, llegan al proyecto y empiezan como a complejizar esta forma, que en principio era una forma simplemente, con el programa arquitectónico que está desprendido desde el taller. ¿Cierto? Ahí veíamos geometría explotada y una imagen que también es generada desde estos aspectos del modelado 3D con exportaciones a imágenes vectoriales, ¿cierto? Es un poco lo que les quería mostrar un poco de día del complementario que se hizo este semestre. Gracias, Seba. Seguimos con Jaime, creo. Y con Jaime cerramos la bolsita de conocimiento. Vale, Jaime. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Espero que Jaime. estén bien. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Súper. Voy a compartir, a ver. Por ahí. Lo vemos, ¿sí? Ya. Bueno, yo trabajé este semestre haciendo el complementario de 3D del taller que realizaba o dirigía Francisco Calvo, donde la premisa un poco del taller tenía que ver con encontrar dentro de todos estos elementos que se anexan un poco a algunos programas públicos que fueron anexados por temas como de pandemia, y todos estos elementos, cómo se iban como tratando de apropiarse un poco del espacio público, cómo era que estos programas tenían que salir y volcarse a lo público, y es un poco la premisa con la que partió un poco el taller. Luego se fue para otros lados también, tocó otros temas, pero un poco yo tenía que estar encargado más bien como de esa parte de cómo apoyar al complementario. Pero también, de una manera, también quería ir viendo como, no solamente apoyando el taller, sino viendo también el desarrollo como lateral un poco de ellos, en términos como de teoría, teoría de la representación, y si realmente estaban entendiendo qué es lo que está pasando con el programa 3D un poco, porque el programa 3D te entrega ciertas perspectivas, te entrega la imagen ya como lista de alguna manera, y donde también quería ver si es que realmente estaban entendiendo lo que estaba procesando el software. Entonces lo primero que hice fue como el trabajo diagnóstico que tenía que ver con el levantamiento que hicieron ellos sobre estos lugares,
pero realmente si ese levantamiento que era fotográfico, que era de visita, realmente estaban entendiendo en temas como que son de perspectiva y que son temas que parecen alguna de manera básica, pero creo que en algunos casos aún no se entiende con claridad. O sea, aquí hay casos donde no se está entendiendo. Yo aquí voy mostrando de todo un poco porque me parece un poco más interesante también entender que no solamente mostrar como las lumbreras, sino que también esas sombras, ¿no? Hay casos que sí están bien logrados, que entendieron más o menos de qué se trataba esto de la perspectiva, o si lo están entendiendo realmente así, y en otros casos, francamente, no. Luego después de ese levantamiento, venía como este levantamiento que tenía que ver con la imagen del isométrico, donde luego nos dedicamos como a que todos los insumos fueran en este formato de isométrico. Pero también pasaban cosas que si bien el programa te dice cómo exportar, trabajamos a todos cómo se tenía que exportar, pero algo pasaba entre medio que no llegaba como a buen puerto, estiraban la imagen, no coincidían algunas líneas, y que son cosas que le van pasando a ellos, o sea, como no entender realmente qué le está pasando al programa, y creo que eso también lo vimos y lo padecimos de las dos partes, ¿no? Como tratar de hacerle entender. En otros casos sí se logró por lo menos este primer levantamiento. Y luego de eso también entendimos que habían ciertos objetos que aparecían en este levantamiento como del lugar, que iban a ser relevantes en el proceso del taller. Entonces empezamos a hacer como este banco de bloques, de alguna manera, que pudieran ser de aporte en algún momento para poder proyectar, como adelantándonos un poco al contexto. Aquí hay más casos de eso, y lo mismo, como que tampoco llegaban a entender realmente cómo tenían que ser estos bloques. Hay como un trabajo de líneas también que en muchos casos como que costó que entendieran, y en otros casos un poco más felices. Luego de eso el taller se metió como a trabajar sobre algunos edificios emblemáticos, a estudiarlos desde el interior, y cómo este interior programático, en este caso estamos viendo que tenía que ver con algunos salones de la Biblioteca Severín, cómo esos salones luego iban a pasar al espacio público, y en ese proceso es que también buscábamos tratar de hacer como algún tipo de bajada en términos diagramáticos que les permitiera un poco tener más soltura al momento de diseñar en el espacio público y volcar estos lugares como siendo este lugar interior, llevarlo al exterior. Y para eso también vimos como temas como de collage, trabajamos mucho en el collage en algún momento, como probando otra herramienta. Hicimos como un banco de referentes, como que cada uno tenía que traer 20 referentes de collage, de Pinterest, de donde fuera, y los juntamos en un drive, hicimos 200 referentes de imágenes de collage, cosa que pudieran también como ir sortándose un poco en esa manera de representar. Y luego también les pedimos en algún momento como que ese collage fuera a través de algunas composiciones que son bien básicas en términos de fotografía o de visualizaciones, y que con eso pudieran componer algunas imágenes, no necesariamente de su proyecto, sino que fueran más bien sueltas, que les pudieran permitir ese orden en términos gráficos. Y al final revisamos como tratamos de reunir toda esta información. Dentro del proceso tuvimos varios periodos y varios momentos, y todos esos insumos de isométricos tratamos de volcarlos todos en una sola lámina, y ahí es donde le encargamos a cada uno un poco para poder diferenciar entre ellos su trabajo, y para que entendieran también como la importancia también del color, que todo el semestre trabajamos como en blanco y negro un poco. Aquí le metimos el color como ese input, cada uno eligió su paleta de colores, y trabajaron un poco como con esa paleta de colores, tratando de volcar todas estas láminas verticales que tenían distintos grosores, qué sé yo, y colores. Un poco para hablar de los software, pasamos por varios, y generalmente estuvimos trabajando más en SketchUp, en AutoCAD y Illustrator, pero en Photoshop también. Pero de alguna manera lo que buscábamos con los software es que ellos entendieran como las herramientas, y que en algún momento en el futuro, no era parte del encargo como del complementario, pero en su futuro como entender cuáles son las herramientas que posee cada uno de los software, y que ellos pudieran decidir por cuál inclinarse dependiendo del encargo o de su mismo proceso de reflexión en términos de qué es lo que quería mostrar. Así que eso.
Muchas gracias, Jaime. Ya. Seguimos. Súper. Hagamos una conversación acá, ¿les parece? Como para cerrar, quizás como entre comillas, cerrar una pequeña bolsita de conocimiento, después continuamos con el resto de los cursos que van quedando. Yo quería partir comentando, haciendo como una reflexión general. Tengo como dos grandes como apreciaciones, ¿cierto? La primera tiene que ver con un poco retomando lo que veíamos de Cristian y lo que mostró Jaime ahora, por ejemplo, donde la representación que por lo menos vimos en los resultados que mostraron ahora, hay como una complejidad, en el sentido de que hay como una serie de multiescalaridad. Me acuerdo mucho, me quedo grabado, no sé qué era, pero en el fondo Cristian uno podría decir como del pájaro al detalle, ¿no? Como que había unos pajaritos y había un detalle constructivo. Me parece que esas cosas son como interesantes, donde empieza como a complejizarse la información a partir de estas representaciones que aparecen ya sea en una lámina. En el fondo me parece que ahí hay como un tema de fricción, ¿no? Como qué pasa si uno pone ese pájaro con ese detalle. Bueno, quizás ahí aparece algo interesante de discusión, así como lo veíamos recién con Jaime, donde, por ejemplo, aparecen estas últimas axonométricas que de alguna manera ponen en relación distintas escalas en un mismo dibujo, ¿no? Creo que ahí hay como otra cosa interesante que también podría empezar como a discutirse. Creo que hay como una cosa, un tema que podríamos como tomar para conversar, y el otro tiene que ver con como esta respuesta más bien como al software, si uno quiere decir, ¿no? Como que tiene que ver con, mira, el software me permite esto, y me da como un output, ¿cierto? Y quizás es más bien la búsqueda de, podríamos decir así, como de un resultado de una imagen o de un resultado producto final, ¿cierto? Y que por lo menos a mí me queda un poco la duda de como qué hay detrás de esa imagen, ¿no? Como que yo creo que ahí hay como una pregunta que puede ser como interesante. No sé, abro un poco los temas, no sé si alguien quisiera como meterse en alguno de esos dos para poder abrir un poco la conversación. Sí, ya que eh, me, me sentí un poco aludido. No, eh, mira, el tema como de lo multiescalar, de alguna manera, esta imagen que hicimos al final, claro, buscaba un poco eso, primero de tratar de que todo el proceso del semestre no se perdiera y no se perdiera como en otro proyecto, de alguna manera, y que a través de esta imagen como que tratar de hacer asociaciones que directamente a lo mejor no son literales de la imagen, pero sí uno empieza a ver como un proceso o empieza a asociar ciertas cosas. En el caso que vimos, y no me acuerdo, perdón, el nombre, que tenía que ver con estas láminas donde aparecía, claro, el pájaro al lado del detalle constructivo. Acá también empezaba a aparecer un poco eso, donde aparecía como el objeto, el semáforo con el desarrollo como del proyecto, en distintas escalas. Y eso al final terminó siendo súper interesante y un poco también interesante como para ello y para poder hacer una decantación de la reflexión. Y en términos de los software, claro, hay una cosa que siempre lo discutimos con Francisco en el taller, que tenía que ver como qué tanto me entrega el software para el proceso como de reflexión o de representación más que nada. Eh, Porque claro, ellos en el primer semestre trabajaron con Rhino, mucho Rhino, y hoy día como que también lo tratamos de meter como a otro lado, cosa que en algún futuro cercano pudieran ellos tomar esa decisión. Pero hoy día, sabiendo que son de segundo año, esa decisión de alguna manera creo que era muy ambiciosa como dejárselas a ellos, sino que me parecía que en esta etapa creo que es mucho más importante como pedirles realmente, como tácitamente, dónde trabajar y con qué trabajar, y que si alguien tiene la libertad de hacerlo de otra manera, si tiene alguna reflexión interna, personal, que lo pudiera hacer, bienvenido, pero me parece que en segundo año es muy complejo aún que ellos tomen la decisión. Si lo hacen, bienvenido, pero me parece que era mucho más importante como que tuvieran esas herramientas realmente, herramientas como de qué es lo que se puede hacer con los programas, más que darle esas libertades. No sé más qué más cosas, pero por ahí. Cristian. Gracias, Sebastián. Bueno, el caso que ustedes comentan es el aviario, ¿no es cierto?, de Cedric Price.
fue bastante entretenido porque finalmente cuando proponemos esta metodología de estudiar unos pabellones, finalmente el alumno parte entendiendo que lo que hay que estudiar es el edificio como contenedor. Pero yo creo que en la medida en que finalmente ese contenedor, ¿no es cierto?, que propone una cierta arquitectura de acuerdo a su programa, y en la medida en cómo finalmente a partir de los detalles uno va llegando, ¿no es cierto?, a esta comprensión del orden mayor, finalmente como que al final del semestre termina como dándose vuelta un poco el escenario, y no solo por los saltos de escala, sino que también por la cualidad. Entonces, finalmente esta complejidad que tú dices para mí tiene que ver con cómo finalmente comprender el orden del proyecto, y que no solo tiene que ver en el caso específico de los pabellones, que finalmente no tienen límites, porque una cosa, ¿no es cierto?, es el edificio que contiene un programa, pero también el pabellón se relaciona con una ciudad, es decir, está contenido, no es solo un contenedor, sino que también a él lo contiene, la ciudad lo contiene, un bosque, elementos naturales, y eso creo que fue súper entretenido porque finalmente en la axonométrica aparece una representación que tiene que ver con lo que envuelve el pabellón. Y ahí aparece, por ejemplo, en el caso de la axonométrica de Cedric Price, aparecen los pavos real desplegados, ¿no es cierto?, con sus colores, aparece el arroyo que cruza por un frente, aparece el bosque, y eso es lo único que está coloreado, el resto no. Entonces, finalmente, aparece esa cualidad en esa otra cara, en esa otra dimensión de los pabellones, y eso creo que fue súper entretenido verlo desde la representación. Y de hecho, me parece que como metodología, el redibujo como una manera de como apropiarse también del proyecto, me parece que también es interesante, ¿no? Como esta idea de la disección, que también de alguna u otra manera nosotros también lo hacemos desde el taller y bueno, también en el complementario, ¿no? Como diseccionar proyectos para entenderlos desde su parte y pieza, me parece que eso también hace que el estudiante tenga un cierto empoderamiento con el proyecto, pero a la vez al redibujarlo aparece un proyecto nuevo, podríamos decir, ¿no? Como que finalmente no es el mismo proyecto, sino que tiene una interpretación por parte del estudiante que lo dibuja, ¿no? Una manera de colorearlo, de dibujarlo, un tipo de línea. Creo que eso me parece que también es como bien interesante como desde el proceso metodológico, digamos, de aprendizaje del mismo estudiante. Brevemente, finalmente eso que tú dices creo que es súper interesante porque esa es la complejidad que finalmente se puede llevar al taller, directamente desde un complementario, y eso creo que es lo entretenido. Claro, total, hay como un trasvasije ahí como de manera y metodología de operar que es interesante también de comentar. No sé si alguien quiere sumarse como a esta conversación. Está abierto el micrófono para el que quiera sumarse. Hay otro aspecto que quería como retomar aquí que tiene que ver con la autonomía instrumental versus la autonomía intelectual, que yo creo que ahí es como un tema que es interesante y que por lo menos a nosotros como desde el taller y el complementario no hace siempre como que nos aparece, digamos, ¿no? Entonces, claro, en algunos aspectos hay como, veo yo, un interés por una autonomía intelectual en algunos de los cursos versus que la autonomía instrumental queda un poco de lado porque en el fondo está dado por el curso, ¿no? Así, mira, esto es isométrica, esto es planta, esto es corte, y como que no hay una autonomía por parte de eso, sino que más bien es como una especie de restricción, ¿cierto? Pero finalmente, y lo que creo que podría ser interesante conversar es cómo a partir de esas restricciones el estudiante puede generar una como autonomía propia, digamos, ¿cierto? Si todo el curso está trabajando en axonométrica, ¿cómo aparecen las potencialidades de los estudiantes? Creo que ahí hay como un punto también como a rescatar, entendiendo que todos los cursos que vimos recién eh, ponen sobre la mesa como una manera de representar, ¿cierto? Como de alguna manera. Creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de Ricardo, que tenía estas imágenes tipo fotomontaje, hay como una manera de hacerlo, pero cómo el estudiante adquiere una autonomía intelectual frente a eso, más allá de la imagen en sí misma, ¿no? No sé si Ricardo como que nos podría comentar desde ahí. Sí, buena pregunta. A ver, el tema de por qué pongo yo ese enfoque como más plástico es por el propio feedback que me dieron los alumnos en semestres anteriores, en la que ellos encontraban de que en la representación digital de los cursos anteriores, supongo que herramientas digitales 2, que el anterior, ¿ah? O representación digital de tercer semestre, creo, en que prácticamente ellos me decían de que la aproximación a la visualización de la arquitectura la encontraban todavía muy técnica. ¿Ah? Entonces ellos como que los productos que ellos producían, digamos, era como algo como que lo podían haber hecho a mano perfectamente,
dibujando con un rapiógrafo. ¿Ah? Entonces, como que lo veía muy, muy utilitario en ese sentido. Entonces, la valorización que me dieron cuando empecé a experimentar con lo plástico, digamos, de tratar de buscar ciertos productos de visión analógica usando herramientas digitales, fue precisamente eso, que ellos descubrieron que con esa herramienta ellos podían tener una especie de visualización pictórica de lo que podía ser el proyecto de arquitectura, y no simplemente usar el computador con lo que da dado, con lo que viene dado, que es sacar un render hiperrealista. ¿Ah? Entonces, por eso yo les doy hincapié en eso, de que ellos puedan explorar por sí mismos y buscando obviamente referentes en otros lados de cómo pueden visualizar su proyecto, para que puedan, digamos, sacar algo personalizado o customizado, como se dice en el ambiente. ¿Ah? Súper. Y desde esa misma línea, Ricardo, como me surgen como varias preguntas, como qué es lo que se representa, como que eso es como es una pregunta, ¿no? Como quizás no se alcanzó a entender en la explicación como qué eran esos proyectos de repente, como qué es lo que se está representando y como cuál es el fondo de ese proyecto, porque de alguna manera, por lo menos me queda claro, Cristian, en Jaime, ¿cierto? Que vienen, en el caso de Jaime viene desde el taller un input, ¿cierto? En el caso mío también viene como un poco desde el taller ese input, en el caso de Cristian viene como desde los pabellones y este estudio como del referente también. Desde este punto de vista, como me surge esta pregunta, como qué es lo que se representa y como para qué se representa, digamos, cuál es el fondo de esa imagen más allá de que se vean bien, digamos, sean buenas imágenes, creo que están bien representadas, pero como que me queda esa duda, como cuál es el background que tiene esa imagen detrás, ¿no? Como si uno empieza a desmenuzarla, cuál es el contenido que tiene esa imagen, como de dónde viene esa información, A ver, o para sea, entenderlo un poco. primero partimos con el desmenuzado de los, claro, es que eso no lo mostré en el proceso, o sea, podría haberte mostrado, por ejemplo, cómo están los modelos medio a hacer, cómo los fueron componiendo con el terreno, con la estructura, con los detalles, etcétera, digamos. O sea, yo presenté el producto final nomás. ¿Ah? Pero claro, hay un proceso detrás que yo pedirle, por ejemplo, en la primera entrega, estructura básica, por ejemplo, la primaria. ¿Ah? Después pasar al tema de los detalles constructivos. ¿Ah? Y de ahí seguir pasando después al Photoshop para el tema del fotomontaje mismo. ¿Ah? Pero claro, o sea, igual hay un estudio del objeto de arquitectura o del objeto de diseño industrial. ¿Ah? Para poder representarlo. ¿Ah? Entonces, me importa mucho el proceso. ¿Ah? Leían lo mostrado, sí. ¿Ah? Pero me importa mucho cómo lo van armando, cómo ellos se tienen que armar una metodología, vamos a decirla, individual, porque yo no les doy las pistas para que hagan los modelos, digamos. O sea, creo que vi en los otros profesores que le iban dando como las pautas, si no me equivoco. ¿Ah? ¿Ah? Yo se los dejo en libertad, por ejemplo. ¿Ah? Entonces cada uno me tiene que llegar con un avance en la que yo les voy guiando después. No, entonces tu forma de entrar al proyecto tiene que ser de esta forma o de esta otra forma, y así se va armando como un taller, digamos. ¿Ah? Entonces es como una especie de taller. ¿Ah? Sí, yo, Su- claro, vale. compartiendo eso también, fíjate que nosotros, de alguna manera, por mi lado, trataba un poco de setearlos, de alguna manera, tanto, pero que de alguna manera igual no lo lograba. O sea, ellos igual, Ah, por las distintas como herramientas, incluso me pasó un par de veces claramente que llegaban, pero es que eso se puede hacer de otra manera. O sea, había casos que sí estaban mucho más metidos, los que están más metidos en el taller, sí tenían más proceso de exploración. Había otros que había que acompañarlos mucho más y qué sé yo. Y un sí, poco eso sí. también es lo entretenido, de que ellos se vayan que esto en la virtualidad pasa menos, pero sigue pasando como el apoyarse con el compañero. Pero lo que quería llegar era como que por mucho que los setiemos, igual terminan siendo muy distintos los Mm. resultados. O sea, incluso al final le entregamos como esta paleta de colores, qué sé yo, pero algunos la ocuparon de una manera y otros de otra. Entonces,
igual existe esa libertad al fin y al cabo o independencia un poco en los resultados finales, por mucho que uno se te y un poco Ricardo en ese sentido, claro, lo deja muchas más libertades, pero al final también puede pasar un poco que se empiezan un poco a asociarse con los resultados de sus compañeros, entonces quizás tú como Thais dice... Sí, una aclaración. O sea, yo igual les muestro referentes de, así como eso que tú les mostraste, que eran como distintos tipos de fotomontaje y todo eso. Claro. Claro, yo, por ejemplo, les muestro distintos tipos de renderizaciones que se hacen en la industria. Por ejemplo, unas que tienen un nombre raro, medio de ciencia ficción, así, ya, todo eso. Pero en realidad no lo ocupan. ¿Ah? Como que de repente vieron una pintura en un museo y dijeron, no, eso. ¿Ah? Entonces yo, a pesar que les doy todos los referentes, no me llegan con nada por el estilo. ¿Ah? Y eso me Sí. gusta bastante, porque al final, si alguien llega con el mismo tipo de referente que yo le mostré, entonces es como, ya, fome, pero ¿qué más puedes decir sobre eso? Digamos, ve un poco más allá. Pero eso, ni siquiera hacen eso, sino que prácticamente se toman la libertad en serio y llegan con lo que les parece. ¿Ah? Y eso yo lo encuentro sobre bien. Ahora, hay casos en que, por ejemplo, van al chancho y abusan de los filtros del Photoshop, y ahí yo les tengo que frenar, pues diciendo, oye, ¿sabéis que con esto que acabas de hacer prácticamente su proyecto no se entiende nada? Digamos. Entonces ahí viene la labor mía de guiarlos, de que ya me gusta tu riesgo, pero de repente te juega en contra. Digamos. ¿Ah? ¿Podría ser una pregunta? No sé si Cristian tiene la mano levantada de antes. Sí, gracias. Mira, bien breve, Fernando. Dale, dale. Mira, básicamente, bueno, lo que quería aportar en el fondo a la conversación respecto de la autoría, que para nosotros era una condicionante importante en el desarrollo del ejercicio, que finalmente el carácter de la representación termina siendo como una resultante entre el proceso técnico, que tampoco lo expliqué, porque finalmente la gracia de poder trabajar con la planta, la sección y la axonométrica era que finalmente son todas dependientes entre sí. Entonces, para poder realizar, ¿no es cierto?, dibujar la sección, se desprendía de la planta. Para poder dibujar la axonométrica, se desprendía de girar la planta 45 grados, redibujarla y a partir de ahí desplegar, trabajando con el corte de las alturas. Entonces, ahí aparecía una primera decisión que era más que valorar las líneas definitivas, era valorar las líneas proyectuales. Entonces, ahí uno en el fondo aparece como una relación, de dependencia entre una representación y la otra. Y después la cualidad, y con la cualidad, ¿no es cierto?, empiezan ya aparece el color, aparece la textura, y creo que en esos dos elementos, en esas dos como decisiones del ejercicio, creo que aparece una autoría que es súper pertinente, además, y correspondiente a la historia particular de cada uno de los pabellones. Eso. ¿Me puedo meter, Seba, verdad? Sí, dale, Fernando. Vale, gracias. No, es una pregunta que la hago desde una posición de absoluta ignorancia, porque por lo general mis cursos están más adelante, entonces a veces me cuesta como entender lo que son herramientas digitales, ¿no es cierto? Y de repente mi comentario es como bien esquemático y puede ser hasta torpe, pero entonces yo me quedo con la idea que estos cursos no son cursos para aprender programas y que los ejercicios que ustedes desarrollan no son para generar destrezas con esos programas, sino que ojalá sean cursos para pensar en el problema de representación, ¿o no? O en su objetivo en sí mismo está que ojalá un estudiante hoy día aprenda a trabajar ciertos programas unos sobre otros, ¿no es cierto? Porque creo que son objetivos bien distintos. Es decir, como mira, este es un curso en el cual como de AutoCAD, por así decirlo, o de Revit, o el programa que esté en boga, versus efectivamente si el problema en sí mismo es la representación, ¿no es cierto? Porque si no es como, mira, acá tienen a tener wow, cálquenlo, está haciendo un rayado general, ¿no es cierto? Bueno, y entonces representamos esta forma y cómo queda. Es un comentario un poco esquemático, ¿eh? Sergio. Sí, me sumo a tus palabras, Fernando, y me tomo lo que dijo Sebastián en un principio abriendo la pregunta. Me preguntaba como para qué, yo también agregaría el para qué, el para quién. O sea, si nosotros vemos en Instagram, qué sé yo, todas estas representaciones de los grandes arquitectos, todas son representaciones como de revista, muy estilizadas, muy monocromáticas, y tenemos como el paralelo de lo técnico, que viene como criticado desde atrás, de que venían muy formateados de una manera en cómo dibujar y cómo representar. Yo creo que podría ser también interesante poder incorporar dentro de los cursos unas sucesivas capas para poder no olvidar en eso. O sea, está bien que podamos producir material para nosotros mismos y podamos poder determinarlo y poder comprenderlo, pero no olvidemos que también nosotros, nuestro producto, nuestros trabajos o nuestros desarrollos también van hacia un cliente, un tercero, una comunidad, etcétera. Entonces, si nos dedicamos como a hacer literatura médica con lenguaje médico, lo entienden los médicos.
Pero si solamente generamos representaciones que solamente lo entiende un arquitecto, está muy bien, si es que ese fue el foco, pero no sé si sea el único foco. Eso era como una reflexión que quería comentar. Muchas gracias, Sergio, por sumarte. ¿Les parece bien si avanzamos con los... Nos quedan introducción al cine experimental, que no tenemos a Sebastián acá, así que vamos a pasar a traducciones conceptuales. Francisco García, seguimos contigo. Sí, hola, oye, hablé con Sebastián, está fuera de Chile, sin posibilidad de conectarse, se excusa y dice que si de alguna forma puede compensar su falta, está dispuesto a hacerlo. ¿Ya? Claro, no, pero de devolver quizás alguna presentación en algún momento de lo que hicieron en el curso que estaba re interesante. Ya. Oye, como que dan ganas de tomarse de la discusión que ustedes están hablando para partir comentando el curso. Sobre todo lo que comentaba Sebastián respecto de la autonomía intelectual, que creo que al menos, déjame ver si esto queda en presentación, al menos este curso nace justamente como una propuesta ante la apertura de la postulación a bloques de conocimiento, como una propuesta que busca, no sé si la palabra resolver, pero sí profundizar en materias que parecen sensibles en los talleres superiores, que tienen que ver con la toma de decisiones para proyectar, que tiene que ver con la capacidad de síntesis que puedan tener los estudiantes para resolver o afrontar sus proyectos, y también o sea, esta toma de decisiones que sea a partir de acciones, ¿no es cierto?, específicas que se traducen en el proyecto, básicamente. Denme un segundo que tengo que hacer aquí un silencio familiar, porque si no, no voy a poder hablar. Y por otro lado, también algunas iniciativas al desarrollo de ¿cómo se llama? De ideas generales de desarrollo de proyectos, como definir circulaciones y servicios, por ejemplo, que finalmente determina cómo operan los proyectos ya puestos en el espacio, cosas que parecen muy básicas, pero que también he identificado en los talleres superiores, incluso en título, que no está como un ejercicio, que no es parte de una metodología que los estudiantes presenten avanzada o desarrollo en sus años finales. Entonces, la herramienta básicamente sería fomentar la toma de decisiones a partir de ejercicios dinámicos, ¿no es cierto?, que permitan traducir, interpretar desde casos que provienen de la arquitectura u otras ramas para verbalizar acciones específicas que se detonan por la activación de esos conceptos sometidos a relaciones espaciales desde distintos lugares, ¿no es cierto? En un principio, la reinterpretación se presenta en una síntesis bidimensional, como en el caso de esta lámina que se presenta, que al ser sometido a los aspectos ambientales desarrolla un emplazamiento y un desarrollo espacial específico. Es decir, en este caso, por ejemplo, los estudiantes trabajaron con la interpretación de plantas de arquitectura de distintas épocas del desarrollo hasta el movimiento moderno. Y desde ahí ellos fueron capaces de entender sus cualidades espaciales y luego reinterpretarlas a partir de modelos conceptuales, ¿no es cierto?, que al ser comprendidos de cierta forma y sometidos a relaciones ambientales son capaces de desarrollar respuestas, ¿no es cierto?, para generar su propia espacialidad. En un segundo episodio, la transferencia fue desde otras disciplinas. Algunos trabajaron con neurotransmisiones, división celular, movimientos,
Lo interesante es que cuando ellos enfrentaron, ¿no es cierto?, trabajar con una traducción desde las disciplinas, siempre lo hicieron, entendieron la disciplina desde las acciones disciplinares, es decir, una pelea en un ring de box, la división celular, como estábamos hablando, ¿no es cierto?, y que luego ahora son sometidos a condiciones geográficas, ¿no?, lo que determina el suelo, y se incorporan circulaciones y servicios para determinar cómo estos volúmenes van a estar dispuestos, ¿no es cierto?, y sometidos a su relación espacial, que incorpora también esa razón con lo que ya estaba de alguna manera incorporado, que es la relación ambiental. Y luego se les entregó un concepto para que trabajaran, y se les entregó el concepto del flujo. Y desde ahí ellos tenían que encontrar una oportunidad o una interferencia a los flujos naturales de la ciudad o incluso de sus propios recorridos, ¿no es cierto?, habituales. Y desde ahí esto tendió a identificar espacios urbanos, ¿no es cierto?, que significaban tapones o terrazas dentro de territorios específicos, y lo que se motivó siempre en cada uno de las unidades es el trabajo del esquema, del dibujo, como herramienta de pensamiento, ¿no es cierto?, una mano que piensa, ¿no es cierto?, que es capaz de tomar decisiones, de notar. Y en ese sentido, los alumnos desarrollaron propuestas bastante criteriosas, ¿no es cierto?, que van interpretando distintas problemáticas, como una municipalidad que se encendió, que resulta ser un tapón, se propone bajarla, emplazarla para que los flujos de las cuatro caras de una plaza, ¿no es cierto?, que está asociada también a una salida de metro, sea capaz de conectar, ¿no es cierto?, los distintos ejes que confluyen en esa plaza, o bien entender todo el desarrollo de comercio, malls y cementerios en el valle ahí de Quilpué, ¿no es cierto? Aparece como un vacío que desconecta la ciudad, y aparece el río como un elemento conector, y ellos van analizando, ¿no es cierto?, y incorporan sus desarrollos a modo de anteproyecto, básicamente. Lo interesante de esto es que esta dinámica de los ejercicios que van apareciendo van avanzando clase a clase, no esperan a nadie. Entonces, en 4 ejercicios ellos tienen que ser capaces de encontrar primero una propuesta, un lugar, encontrar sus dificultades, luego hacer la traducción, ¿no es cierto?, a una pieza gráfica, luego proponer y luego resolver una imagen espacial. Entonces, en 3 ejercicios, hay que decir que hubo unos feriados, el workshop y otras cosas, en 4 ejercicios por unidad, que finalmente tuvimos 12 clases, ellos tenían que ser capaces de resolver estos proyectos en la dimensión, ¿no es cierto?, que se les presentaba. Esa dinámica de la toma de decisiones y de avanzar sin cuestionar tanto también era un asunto que le importaba al curso. Eso es. Gracias, Francisco. Súper. Muchas Vamos a ver gracias. ahora, bueno, Felipe no puede estar presente, pero nos mandó un video para poder mostrar su curso. Y bueno, espérenme un segundo, acá en el chat les voy a dejar, nos compartió también unos fotolibros de los estudiantes como más destacados, así que si lo quieren ir mirando ahí también les comparto esa información. Voy a compartir ahora el video, un segundo. Hola a todos. Bueno, por razones de trabajo no voy a poder conectarme, así que no voy a poder estar en la reunión. Rápidamente voy a pasar a mostrarle un poco el trabajo que estuvimos haciendo durante el semestre en el curso de fotografía. El curso se divide en 3 etapas. La primera etapa es básicamente enseñarle a los alumnos de qué se trata el curso, de lo que significa construir una serie fotográfica, más que lograr sacar fotos notables. Me interesa mucho que ellos puedan, a partir de un tema que ellos elaboran, le puedan a ese tema dar una visión. Y esa visión se construye a partir de las clases teóricas que vamos teniendo a lo largo del curso, donde vamos viendo muchos ejemplos, casos de estudio, referentes, ¿no es cierto?, de fotógrafos notables, y la mayoría se conecta con temas que tienen que ver con el territorio, el paisaje y la arquitectura.
obviamente ahí también pasamos el manejo de cámara, y muchos alumnos, por el tema de la pandemia, yo creo, no tienen la posibilidad de utilizar una cámara fotográfica, entonces se pierden algunos mecanismos importantes, pero me ha llamado mucho la atención de que, a pesar de que no puedan acceder a una cámara fotográfica, han logrado un muy buen trabajo con celulares. Así que también ha sido algo positivo. La segunda etapa, ya la entrega tiene que ver con esta serie fotográfica. Lo que ustedes están viendo acá es una entrega en la manera de una grilla. Este es el trabajo de Rada Díaz, ella está en Antofagasta. Algo muy notable también que sucede con estar haciendo el curso online es que aparecen distintos territorios, y eso es muy interesante. Ella trabaja con esta idea de la memoria, el desgaste que tiene el paisaje, el territorio donde está ella, y también en una segunda etapa, lo vamos a ver ahí en el fotolibro, lo termina asociando también a estos pueblos que habitaron esta zona, ¿no es cierto? Como ese trabajo, también me parece interesante mostrar el trabajo de Martín Herrera, que desde el comienzo a mí me parece que es uno de los trabajos más destacados. Trabaja con el cambio que ha sufrido Santiago Centro, sobre todo, desde el estallido social, y cómo él va dando cuenta de estos cambios a partir de estas fotografías que él va realizando. En esta etapa, ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que hay una declaración de artista. Esta declaración aparece al final con el fotolibro, ya se los voy a mostrar. En esta etapa no se trabaja un texto, la declaración, sino que es parte de la tercera etapa. Algunos alumnos lo agregaron solamente ahora. Lo que sí se trabaja es que ellos tienen que explicar cuáles fueron las reglas que utilizaron para construir esta visión, este tema que ellos están trabajando. Otro trabajo notable también es el de Amaro Tapia, como también va mostrando esta metamorfosis urbana. Me parece muy interesante también el trabajo que él realiza, que se concentra ahí en las comunas de Macul y La Florida. Vamos a verlo después también en los fotolibros. Y un trabajo más clásico, en todos los semestres siempre aparece, ¿no es cierto?, un trabajo más tipológico, en que Katrina, por ejemplo, está trabajando con estos descensos hacia la playa, que también me pareció muy interesante cómo logra hacer un catastro de las distintas bajadas, el deterioro o el aporte, ¿no es cierto?, o las distintas materialidades que se utilizan. O sea, llegar a este tipo de detalle, a este tipo de observaciones, me parece que es un muy buen trabajo. La tercera etapa, entonces, como les explicaba, termina con la entrega de un fotolibro. Acá estamos viendo en ISU, ellos terminan entregando un fotolibro, que uno puede ir viendo los trabajos de esta manera, lo más cercano a lo que se puede construir un fotolibro, y aparece una declaración de artista, como les decía, que encabeza una primera aproximación al trabajo, y después ya aparece de nuevo una secuencia que, a diferencia de la grilla, en que las imágenes se tienen que relacionar y generar un equilibrio entre toda esta totalidad de imágenes que vemos de un golpe de vista, ahora el trabajo se construye a partir de una secuencia de imágenes lineales. Entonces ahí aparece una segunda manera de cómo se tienen que reorganizar estas imágenes y cómo empieza a tener relación una imagen entre las páginas que se dan vuelta o la página anterior. Entonces ahí yo les voy a dejar los links para que, si alguien está interesado, pueda revisar estos trabajos que a mi parecer fueron los más notables durante el semestre. Este es el de Katrina, que yo creo que en este caso es un trabajo tipológico que funciona mucho más en la entrega tipo grilla, pero no quiere decir que tenga un muy buen registro de estos descensos. Y para terminar entonces, acá está un poco el trabajo de Amaro Tapia, que se conecta mucho ahí con el trabajo de Lewis Baltz, de un gran fotógrafo contemporáneo que hace una serie fotográfica también en blanco y negro en Estados Unidos, del crecimiento urbano que está teniendo en zonas periféricas de Estados Unidos.
Eso, no me alargo más y bueno, un saludo para todos y que ojalá podamos tener un feedback respecto a cómo estuvo el trabajo de todos los cursos teóricos. Un abrazo, que estén todos muy bien. Vale, ahí teníamos la presentación de Felipe. Bueno, y para cerrar, nos quedaría solo los cursos de práctica. No sé si Sergio está por acá. Sí, No lo acá, veo. Ahí está, ahí está. Sí. Vale, Sergio, dale nomás. Súper. Ahí está. Yo, bueno, quisiera como partir con la pregunta, quizá proponiendo, quizá dando la vuelta, como decía, de qué forma el curso permite a los alumnos aplicar herramientas de comunicación para la representación de procesos y proyectos. Yo, pensando en la pregunta, diría que en realidad la representación es la herramienta para poder comunicarnos, en realidad. Porque la multiplicidad de procesos de representación que podamos enseñarle y transmitirle a los alumnos es lo más importante como para que ellos pudiesen interpretar a su receptor y desde esa manera poder adecuarse, uno mutar o proponer la mejor metodología para poder entregar el mensaje. Entonces, siento que la pregunta pudiese girar, o la quisiera dar vuelta, para de esta manera poder introducir lo que trabajamos junto con Carlos Vergara y Jorge Guzmán dentro del ciclo de las prácticas. Quisiera brevemente mostrarles algún pincelado obviamente de lo que se generó, tanto en práctica de obra como práctica de oficina. En este caso estamos viendo el informe final que presentan los chicos que hicieron la práctica presencial. En específico, intenté recopilar los más emblemáticos para poder apuntar a lo que inicialmente les comentaba. La forma de representación, al fin y al cabo, da cuenta de la experiencia que ellos tuvieron para poder informarlo y de qué manera se enfrentaron al trabajo en terreno. Ella es Valentina Contreras, lo habíamos visto anteriormente con Gabriela en otras juntas. Ella desarrolló su práctica profesional de obra y de oficina en México. Por lo tanto, para mí era muy importante que ella pudiese transmitir su experiencia a sus demás compañeros y que fuese plasmado también el resultado dentro de este informe. Por lo tanto, una de las cosas que le quería mostrar, bueno, la forma de su representación y mostrando un poco el desarrollo de la oficina donde ella estuvo haciendo su residencia y pasamos como una metodología de cómo explicar de cierta manera orgánica y cronológica el tiempo de su estadía en la obra, específicamente entendiendo que una obra, en el caso de ella o de la mayoría de los alumnos que están en práctica, no comienzan cuando comienza la obra. Pueden entrar a la mitad, pueden entrar al comienzo, pueden entrar al final, etc. Entonces, esta metodología de casi como un relato de un libro, por eso es decir, una introducción, un desarrollo, un clímax específico de dónde se intervino, de dónde se aplicó, plasmado en este documento y obviamente un final, casi como un cuento, una estructura básica de un libro. Entonces, partimos con incorporar dentro de los informes una estructura de línea de tiempo para poder situar al estudiante específicamente dónde está aplicando su acción y detallarle tanto a ella el informe y a sus compañeros que la están un poco empapándose de su experiencia, sobre todo tan interesante en el extranjero, de qué manera intervino. Tanto con planta, tanto de manera gráfica como organigrama o carta GAN de la tabla de avance de proceso, como específicamente una localización y especificar dónde está en Zapopan, en México, donde específicamente qué características físicas, climáticas, ambientales, sociales, culturales. Imágenes, después bajando un poco al contexto, mostrar cuál es la explanada, mostrar el proyecto y desde el proyecto iniciar con el análisis específicamente en la obra. O sea, nosotros veíamos la planta y luego desde la planta identificábamos los puntos críticos y lo veíamos nuevamente, o ella en realidad hacíamos la indicación para verlo en obra y sus procesos constructivos. Y cada uno de esos procesos constructivos, relatado con imágenes, con video, tiene un archivo precioso a modo de bitácora, junto con el informe, en donde ella detalla específicamente con video, con fotografía, el proceso constante y sostenido en el tiempo. Esa es una de las formas que representó Valentina. Un poco más adelante, también me gustaría mostrarles seguimos en obra, de Diego Román. Diego Román hace casi como una revista, y me gustaría como indicarles que esa misma línea de tiempo que vimos cronológicamente y apoyada por las plantas, él lo hizo a modo, no sé, muy gráfico, porque él
la gracia de su práctica o de lo que él quiso desarrollar libremente es adoptar 3 obras en donde él estuvo presente, y esas 3 obras al mismo tiempo ponerlas en una línea de tiempo paralela, algo así como una carta GAN invertida. Y fue bastante interesante poder entender de que mientras estaba haciendo una cosa, adquiría ciertas experiencias y las plasmaba luego en los otros proyectos. Y finalmente, siguiendo con el obra, también me gustaría mostrarles que otra forma de representación, otra forma de expresión de la comunicación en cual lo convoco hoy día, es que ella es Núñez, Javiera Núñez, en donde por un registro fotográfico, o sea, todo al revés, el registro fotográfico habla del proceso constructivo. Entonces, partía mostrando que hay una remodelación de un living y una cocina. Cada proceso, cada herramienta, cada insumo, cada actitud y cada trabajo que hacía tanto ella como los maestros a cargo, desglosado por esta sintetización de las imágenes que están ahí como puestas cronológicamente. Eso más o menos lo que hicimos y alguna de las cosas que les quería comentar de parte de obra. Y como también estoy diciendo en el otro curso, que también es oficina, más o menos la misma lógica, pero la comunicación partió en que hay una metodología de trabajo que nosotros planteamos en el curso, para no extendernos mucho, en que la metodología habla de cómo nos comunicamos y de cómo ellos aprendieron. Es algo así que como se conoce como los términos o el método de delegación. Entonces, uno primero, estando en modalidad de oficina, es como si lo estuviera acá al lado mío trabajando en la oficina, yo les comentaba, primero, yo hago y tú me miras como yo lo hago. Y una vez que tú terminas eso y lo comprendes, pasamos al segundo nivel, que sería yo hago y tú también haces. O sea, vamos los dos en el mismo nivel, porque ya me vio. Tercer proceso, el tercer paso sería yo miro y tú haces. O sea, yo ahora lo superviso. Y finalmente, él hace, solo. Entonces, esa parte de la comunicación, al principio, en la primera parte en donde yo hago y él mira, adquiere lenguaje técnico, normativas, adquiere todo el trabajo del día a día en lo que se genera en una oficina de arquitectura tradicional como la que generalmente desarrollo yo. Y eso generó también mucho que la incorporación de tanto elementos constructivos, procedimientos municipales, normativos, el trabajo directamente con el cliente fuese a toda escala. O sea, muy técnico, muy, digamos, herramientas blandas de cómo nos desarrollamos con el cliente y también cómo nos enfrentamos al revisor municipal de manera más técnica. Entonces, ese fue como, para poder hacer la respuesta a la convocatoria de esta conversación, fue como la estrategia que nosotros nos enfocamos para poder desarrollar en el curso de tanto de práctica de oficina como de obra de este semestre. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Súper. Me parece interesante cómo que Sergio haya cerrado, porque finalmente como que uno puede ver el proceso, ¿no? Los cursos estaban ordenados por año. Entonces, finalmente, claramente al final existe esta toma de decisiones, finalmente, ¿no? De cómo muestro yo ese informe a través de, ya sea la fotografía, como una línea como argumental, podríamos decirlo, ¿cierto? O el diagrama u otras cosas. Me parece que interesante como verlo de esa manera, como una suerte de cierre, ¿cierto? En ese sentido, yo quería como, no sé si está Francisco, quería como preguntarte, ya que tú abriste como segundo bloque, porque me parecía muy interesante ese punto de quiebre que tú muestras donde aparece como otras disciplinas, ¿cierto? Y hay como otros medios de representación también que pueden complementar de alguna manera como al ámbito como de la misma arquitectura o de la carrera, ¿cierto? Y me parece que ahí vi algo como que me llamó la atención, pero la pregunta es como, ¿por qué eso tiene que caer como al proyecto arquitectónico, como al emplazamiento, como a lo que tradicionalmente conocemos como proyecto arquitectónico, y por qué no ese mismo descubrimiento de otros como campos disciplinares y cómo se representan otros campos disciplinares puede ser en sí mismo como el curso o el resultado? No sé si me explico, pero como que creo que eso puede... Dale. Sí. No, lo que pasa es que el curso no está planteado desde el punto de vista de las herramientas de comunicación. Justamente el curso está pensado desde incentivar las tomas de decisiones para generar proyectos de arquitectura, que, como te digo, desde mi lugar viene como una especie de diagnóstico. Yo o sea, tampoco me quiero dar de doctor, pero en el fondo lo que yo busco hacer con esta propuesta de curso es que los alumnos puedan retomar quizás ese asunto más original y básico de la arquitectura que se funda en los primeros años,
que siento que con la profesionalización y abuso de las herramientas de comunicación quedan en segundo plano. Me ha tocado mucho enfrentar proyectos que se llenan de datos y no de reflexiones espaciales, que en el fondo la materia del arquitecto del espacio, y para eso tenemos que entender el espacio en términos como fundamentales. En ese sentido yo me declaro bastante purista. Me parece que un proyecto de arquitectura que no se resuelve la dimensión del espacio con un análisis crítico y con herramientas, ¿no es cierto?, de comprensión básica de qué es cómo se comporta el ambiente, cómo es una topografía en relación a un ambiente, a una ambientalidad específica. Si esas cosas no están resueltas en un proyecto, por mucho que se avance, el proyecto quizás no va a ser bueno. O sea, en términos de las materias básicas que nosotros tenemos que resolver como arquitectos. Si no, nuestros proyectos terminan siendo o accidentes, o tienen problemas, o son fríos, y luego viene todo lo técnico, lo material, etcétera, etcétera. Pero ese primer input del proyecto, esa primera bajada del proyecto, lo que buscó este curso fue incentivar eso, ¿no es cierto? Primero lo climático, luego lo topográfico, ¿no es cierto? Y finalmente, desde donde venga, es una excusa. Se hace, ¿no es cierto?, un proceso de pasar de una síntesis bidimensional que agarra y adquiere las cosas fundamentales que los alumnos levantan y conceptualizan, y a partir de eso aparece el ejercicio de extruir esto, ¿no es cierto? Y luego someterlo a esas variables que son bastante básicas y primitivas. E incorporar, ¿no es cierto?, circulaciones y servicios que finalmente en un proyecto son las que determinan la forma de habitar y qué cosas se niegan y qué cosas no. De alguna manera los servicios vienen a hacer como esa cara oculta de los proyectos, ¿no? Lo que no se ve, pero a su vez, al momento de aparecer en el espacio, ¿no es cierto?, determinan cómo ese volumen o ese espacio que tú conseguiste se enfrenta, ¿no es cierto?, a las otras caras que quedan libres. Entonces me parece que someter a esas cosas más fundamentales a los alumnos cuando están empapados de muchas herramientas, de muchos sistemas de representación, es un poquito como para volver un poquito atrás y despeinarlos de que las cosas quizás de repente no son tan desde el software, y sí desde dibujar, de pensar con el esquema, de rayar, y siempre en relación a las variables que nos toca enfrentar en nuestra disciplina. Y para responder tu pregunta específica, como no estamos, justamente como no está planteado el curso desde solamente la comunicación, sino que desde el punto de vista, como tú lo nombraste en tu pregunta, y me pareció súper certera, de una autonomía intelectual, ¿no es cierto?, y no desde una autonomía de la representación, es que a mí este curso tiende a fomentar más esa área del desarrollo, independiente que quizás pudo haber sido más exigente o pudo haber tenido mejores respuestas desde el área de la representación. Creo que las reflexiones que hay detrás de cada una de las propuestas de alguna manera dieron el alcance y el feedback que recibí yo de los alumnos fue muy refrescante. Ellos estaban bien contentos con esto que de alguna manera, según ellos, les sirvió para enfrentar sus ejercicios de taller. Fue algo como refrescante, por decirlo de alguna forma. Eso se da. Gracias, Francisco. Sí, la pregunta era porque finalmente me llamaba la atención como el nombre del curso, ¿no? Como esta traducción, esta idea de traducir y traer quizás de otro lado y traducirlo y llevarlo a la arquitectura, me parecía como interesante. Creo que, bueno, ese punto me parece que puede ser como quizás algo a explorar más, digamos, más adelante, ¿no? Como a abrir como esa ventanita para desarrollarla. De todas maneras, pero eso es algo de más largo aliento, y el curso justamente proponía dinámicas de avances cortos. Es decir, elijo, o sea, tomo la decisión respecto a una planta, la leo, luego hago una construcción espacial, luego la someto y luego resuelvo una entrega final, ¿no es cierto? Y cada uno de esos ejercicios fue en esa dinámica, y las correcciones tenían que resolver hacia atrás aquellos puntos que no habían sido resueltos hacia adelante. Entonces, tú en 4 clases, que sería súper
súper rico, ¿no es cierto? Para, no sé, pues Fernando hace título, no sé, sea, yo creo que tú también, no sé, sería súper rico tener a un alumno que en 4 clases es capaz de, al menos, dilucidar una propuesta. De repente uno llega al anteproyecto y tienen, no sé, pues, 3 semanas para entregar y todavía no han sido capaces de tirar una, porque están muy llenos de antecedentes, muy nublados por todas las variables, independiente de que quizás es una materia del espacio, ¿no? Y de cómo esas cosas deben funcionar y cómo son los flujos. Obviamente el curso está privado del asunto de la función, ¿no? Que es lo que viene a ser más difícil, ¿no es cierto? El programa, resolver eso y que va a hacer que esto cambie, que es como la patita que detona esa última variable. Pero me parece que esa es la búsqueda del curso, más que pensar en que nos vamos a meter en otras disciplinas y explorar otras posibilidades en las que tampoco me declaro, ¿cachai?, competente. Quizás hay otros profesores que sí están en ese rollo, ¿te fijáis? La oferta del curso es esa. Súper. Gracias, Francisco. No sé si alguien más quisiera comentar. Dale. Sí, creo que lo que comentas, Francisco, nos lleva a todos también a mirar. Finalmente estamos en este cierre y todo lo que estamos viendo acá forma parte de lo que estamos definiendo como comunicación, ¿verdad? Como este gran nombre que nos convoca a todos y a todas hoy día. Entonces, claro, es como esas herramientas de representación y de comunicación se convierten en cierto modo en todo lo que hemos visto, en una u otra forma, en una manera de conceptualizar, de problematizar y en algunos incluso lo que hemos visto de proyectar. Finalmente vemos todo lo que hemos visto ahora, debido a que son distintos ramos, por supuesto, pero tienen todos ese punto de partida y gracias por responder a la pregunta de cómo funcionan estas herramientas, qué es lo que nos aportan y qué es lo que nos permite, más allá de ver el resultado bueno de los cursos que estamos viendo ahora, a ellos, a los estudiantes, cada uno de estos, si se ponen a pensar, estamos en esta línea y cada alumno va a pasar por al menos alguno de estos ramos, más de alguno dentro de esta línea. Entonces, ¿cómo podemos definir o cómo podemos medir si es que simplemente son herramientas de comunicación, si son herramientas de representación, si son herramientas de proyecto o son herramientas de conceptualización? Cada uno de ustedes siento que lo ha mostrado en una línea y que podría responder sin duda a esas preguntas, y es por eso la convocatoria, para que todos podamos ver lo que se hace dentro de esta línea o dentro de esta gran grupo dentro de la escuela en todos los años. Eso. No sé si alguien quisiera comentar algo adicional. Estamos como ya sobre la hora. Dale. Yo sé que estamos cerrando, pero no quería dejar pasar la oportunidad de linkear un poco lo que decía Francisco, no un poco, tal vez bastante lo que decía Francisco con los otros cursos de herramientas, ¿no es cierto? Que era que lo que decía Francisco sobre esta suerte de hiperdatos que tienen los títulos, en algún momento yo lo llamé en alguna comisión, salió un poco de la suerte, como la parálisis del análisis, ¿no? Que era finalmente una suerte, hay tanto análisis que finalmente está el proyecto en sí mismo y su formalización está paralizado. Y yo creo que efectivamente estos tipos de cursos fomentan finalmente ese músculo del diseño, y que es el diseño en sí mismo, el dibujo, ¿no es cierto?, lo que también nos permite pensar. Entonces creo que hay algo o sea, que no es un fin en sí mismo, sino que es el proyecto que se va desarrollando en el momento de rayar, por así decirlo. Nada, lo quería decir porque me parece que eso de la parálisis frente al hecho de proyectar no se puede cargar solamente a los últimos cursos, ¿no es cierto? Es una cuestión que se tiene que entrenar, ¿no es cierto?, como una cuerda desde los cursos iniciales. Y es por eso que me llama la atención lo que decía Francisco, y ahora me callo, sé que estamos pasados. Claro, era como volver al inicio. Me parece que ese siempre es el inicio, es decir, no es una cosa que uno te lo expliquen en primero y después, mira, ojalá te acuerdes, ¿no es cierto?
los proyectos, o sea, cuando uno tiene algo en la oficina, uno vuelve a esa cuestión, ¿no es cierto? Me parece que ni siquiera es un inicio, ¿cachai? Como es lo que tenemos que hacer. Al menos quienes se dedican a ese aspecto, que no es único, no lo atomiza, ¿no es cierto? No es lo mejor, no es el único camino. Así que nada, me parecía como interesante mezclar esa observación. Gracias, Seba, y gracias, Gabriel. Sí, oye, yo en ese sentido me gustaría como decir algo respecto a lo que dice Fernando. Yo creo que esas cosas que son básicas, independiente de la manera de llegar al proyecto, porque pueden ser miles, pero hay cosas que son básicas. Una es dónde te pones y lo otro es lo que pasa arriba, ¿no es cierto? Y la arquitectura finalmente tiene que dar respuesta a esos asuntos. Creo que finalmente si nos estamos formando profesionales que pueden desarrollarse en esas distintas áreas, esa constante debiese ser que es la persistencia primordial, ¿no es cierto? Es lo que está antes que nada, ¿no es cierto? Debiera ser cobrable en todos los niveles, en todos los proyectos, independiente que las temáticas se aborden de un otro lugar. Debiera ser un tema relevante desde mi punto de vista, para ser cobrable en todos los niveles de taller, de manera de fomentar que eso aparezca como parte de la reflexión de una escuela de arquitectura, que quizás desaparece de repente o se ve interrumpida, ¿no es cierto?, por talleres que se dedican más a representar, en generar imágenes increíbles, que son siempre increíbles, que son siempre buenas, pero justamente, como dijo Sea, ¿qué pasa con la autonomía intelectual de los proyectos? Eso es algo que yo creo que debiésemos cobrar semestre a semestre y para llegar con alumnos autónomos, tal cual se describe. Desde mi humilde punto de vista, estimados directores. Súper, muchas gracias Francisco, Fernando, por la intervención. No sé si alguien más quisiera comentar algo más antes de dar la palabra a Juan Pablo y a Jorge para un cierre, para respetar un poco y que nos crean después respecto a las horas, ¿vale? No sé si alguien más quisiera decir algo. Vale, yo creo que estamos entonces. Muchas gracias a todos por comentar. Bueno, Juan Pablo, Jorge, todo suyo. Ya voy yo antes. ¿A qué horas tenía que cerrar? ¿A qué hora se cerraba? ¿A las 7:30? 7:30 en teoría. Ah, vale, entonces nada, abrazo gigante nomás y vamos arriba. Muchas gracias por el trabajo. No vamos a abrir temas en este minuto. Así que eso, un abrazo enorme y que estén muy bien. ¿Vale? Que tengan unas muy buenas vacaciones. Eso de mi parte. Sí, sí, yo también lo voy a hacer cortito, pero bueno, primero pedir perdón, yo creo, en nombre de un poco de la escuela, porque sí que bueno, algún problema de comunicación está habiendo, no sé si todo nuestro, también a lo mejor hay gente que no revisa tanto el correo institucional, puede ser, pero bueno, que teníamos una parrilla interesante, con una temática interesante que yo creo que se ha quedado un poco ahí, bueno, pues no tan contrastada. ¿Y por qué digo interesante? Porque aquí hay ramos que se han hablado hoy que son posiblemente de los que se les ha dado un nuevo enfoque o se intenta dar un nuevo enfoque en la nueva malla, ¿no? Entonces, era importante ver un poco cuáles son las temáticas que se están tocando y los puntos que los docentes, o sea, que vosotros consideráis como más necesarios de apuntalar o de empujar, ¿no? Pero bueno, dentro de los lamentos, de que, bueno, ha sido un poco pena que no haya podido asistir más gente, más docentes, lo iremos mejorando, obviamente. Esto, como bien decían Sebas y Gabriela, pues bueno, es algo que viene para quedarse y que ya a partir de ahora pues será algo que no haya que esperar que te llegue casi el correo, sino que sabes que va a pasar y todo el mundo va a estar preparado para ello, y yo creo que es muy bueno. Es muy buena
la selección o la agrupación de ramos, ¿vale? Para que nos conozcamos, que veamos, aunque parece que no son tan, o sea, juntar, no sé, prácticas o bloques de conocimiento o con justamente con representación, bueno, pues al final parece, en primera vista parece que no tiene tanta relación y después vemos que sí, ¿no? Un poco de lo que habéis estado hablando, a mí me queda una duda que siempre he tenido sobre todo con los ramos de representación, que es, y que lo dejo ahí y que yo creo que es parte de lo que vamos a conversar con la nueva malla también, es que muchas veces entendemos, o casi siempre entendemos la representación como eso, justamente como el dibujo, ¿no? Y hay muchas maneras de representación y yo creo que de alguna manera hay que intentar o sea, enseñar al alumno a que encuentre la forma de desarrollar sus capacidades proyectuales o espaciales, ¿vale? Alejándonos del dibujo, el dibujo estético, el dibujo aparente, el dibujo bonito, o la representación bonita, o la representación, sino lo que tenemos que conseguir es que el alumno consiga entender y seguir avanzando en su proceso mental, sea todo lo desordenado que sea, pero que el dibujo o la representación, la maqueta o el audio o el vídeo o lo que cada uno encuentre le sirva para seguir avanzando él o ella, ¿vale? No tanto porque ya hay muchas más herramientas para mostrar el proyecto, ¿vale? Entonces yo creo que esa es la diferencia que de alguna manera tenemos que saber localizar. Lo que es la representación o la comunicación de nuestras ideas a unos terceros y el trabajo bueno, análogo o digital, me da igual, pero el trabajo personal para seguir desarrollando y para seguir avanzando en mi proceso proyectual, ¿vale? Entonces, para mí eso está diferenciado, ¿vale? Y muchas veces como que se intenta agrupar y no o sea, bueno, como que resumen de eso, habéis puesto ahí un pabellón del Corbusier, resumen siempre es yo siempre pongo esos ejemplos de los dibujos del Corbu, ¿no? Que al final a él le sirven, pero no son dibujos que podamos asociar a una representación fidedigna de los espacios, ¿no? Simplemente le sirven para ir avanzando en su proceso. O sea, había una conversación muy, muy interesante y yo creo que todavía muy pendiente, obviamente, son muchos ramos. Es un semestre, o sea, es denso, con lo cual iremos poco a poco desgranando todo esto, pero bueno, me parece y me gusta, que creo que esa conversación la vamos a retomar con los ramos que vienen de la nueva malla, ¿vale? Eso, igual, sumarme a lo que dice Juan Pablo, bueno, agradeceros igualmente todo el trabajo del semestre y el trabajo de estos 2 años así en situación diferente. Desearos un descanso merecido, unas felices fiestas y agradecer igualmente a los coordinadores por hacer posible todo esto. Eso. Sebas y Gabriela, vuestros. Vale, muchas gracias Jorge, Juan Pablo. Solamente para cerrar, queríamos compartir esta imagen de acá, un segundo. Vale. Bueno, acá tenemos finalmente, bueno, todos los cursos, como decía Jorge, que eran los que iban a estar hoy, pero bueno, ahí para cerrar con eso, voy a sacar un pantallazo, un segundo, para las redes, y simplemente compartirles esto, recordarles que hay como un último llamado para si ustedes invitaron a jurados o a personas que hicieron charlas en sus propios cursos, contáctenme, porfa, para yo hacerles llegar un certificado de participación de esos invitados a la escuela. Nos parece que es importante y así a la vez registramos actividades que aún estén
ahí pendiente. Y finalmente recordar el repositorio que fue enviado por Ángela y por José Caso Santiago, ¿cierto? Para que suban esta información que es súper importante para cerrar, digamos, el proceso. ¿Vale? Esas dos cosas, bueno, mañana tenemos la conversación de tecnología, ¿cierto? Por eso vamos a cerrar el ciclo. Así que nada, muchas gracias a todos por la presentación, el tiempo y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Mañana la última sesión de estos conversatorios teóricos. Esperamos también si pueden sumarse. Gracias, Seba. Gracias a todos y a todas por asistir. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien. Chao, gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao, gracias.